Hebreos, Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 20. Y el mensaje de hoy es: levántate, continúa. Todos tienen Hechos 14, versículos 8 al 20. El mensaje que nos entrega hoy es: Dios hoy, levántate, continúa. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la bendición del Santo Espíritu. Y cierto hombre de Isla estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua liconaica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no hay a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Amén? El mensaje es: levántate, continúa. Levántate, continúa. ¿Qué estaba haciendo Pablo con Bernabé? Estaban llevando la palabra, estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. El Señor nos está diciendo a nosotros que nos levantemos y continuemos, que no sigamos desmayando, que no sigamos retrocediendo. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Que desistamos del propósito el cual Él puso en nuestras vidas, o que continuemos perseverando en Él, que nos continuemos fortaleciendo en el propósito que cada uno de nosotros tenemos. A veces desmayamos en lo que acontece en nuestras vidas, o desfallecemos en lo que Dios nos demandó que hiciésemos. Empezamos bien a buscarlo en oración, en su palabra, congregándonos, pero de pronto sucede algo y desmayamos, dejamos de hacer la voluntad de Dios, dejamos de buscarlo, o de pronto ponemos los ojos en el mundo y no en el Señor. Desviamos nuestra mirada de Dios, ponemos las ojos en el mundo, de las vanidades del mundo, de pronto en los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Por cuanto no buscamos al Señor, por cuanto no tenemos una comunión con Él. El Señor nos levanta
que nos demanda a que nos levantemos y continuemos avanzando. En el mundo vamos a tener aflicción, tal cual lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero nos demandó que confiáramos en Él, porque Él mismo venció el mundo. Levántate, continúa. Aquí la palabra nos habla de diferentes cosas. Nos está hablando de un hombre que estaba postrado, que no podía caminar. Pero ¿qué vio Pablo en él? Que había fe. A veces caemos, nos desmayamos o nos resbalamos. Pero ¿qué es lo que nos demanda Dios? Que nuestra fe nunca se pierda, que nosotros nunca desmayemos, que nosotros nunca desistamos. Nos está hablando de ese hombre, dice el versículo 8, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado ¿de qué? De los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. El versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué es el versículo 9? Oyó hablar a Pablo. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿Estaba hablando de él mismo? Estaba hablando del Señor, de lo que Dios puede hacer, de cómo Dios se puede glorificar y manifestar en cada vida. Este hombre oyó hablar de Dios, oyó hablar del amor y de la misericordia de Dios, de lo que Dios puede hacer por medio de un hombre. Jesucristo mismo vino, se hizo hombre, trayendo liberación, sanidades, levantando a los muertos, dando vida, ascendiendo a los cielos. Pero antes de ascender, dejó la salvación sobre esta humanidad. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? ¿Siendo qué? Imitador de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual demanda a Dios que seamos nosotros imitadores de quién? De Él. Vamos a tener tropiezos, vamos a ser tentados. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. No estamos exentos de cuantas veces se levante Satanás contra nosotros. No estamos exentos de situaciones difíciles, de desiertos, de adversidades. Pero Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe. Dios quiere que nos fortalezcamos en Él. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo y Bernabé estaban haciendo la voluntad de quién? De Dios. Dice el versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? ¿Qué le dijo Pablo que hiciese? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué le dijo Pablo que hiciese? ¿Qué dice hermana Marina? ¿Qué le dijo Pablo que hiciese a este hombre? Levántate derecho sobre tus pies. Ajá. Y él saltó y anduvo. ¿A qué lo mandó? ¿A qué qué? Levanté derecho. ¿Y qué hizo ese hombre? Se levantó ¿Y qué? y anduvo. ¿Qué hizo? Se me pasa. ¿Qué dice la palabra? Él lo mandó a que se levantara. Le dijo Pablo: levántate. ¿Y qué dice la palabra? Y él saltó. ¿Qué hizo ese hombre? Saltó. Y anduvo. Saltó. Esa es la fe. Pablo dijo que se levantara. Hay hombres que Dios dice que se levantan y van de poco en poco. Hay hombres que Dios les entrega una sanidad. Gracias. Y se levantan poco a poco. Este hombre que hizo, saltó, fue más allá. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros? Que fortalezcamos cada día más nuestra fe, que vayamos más allá. Pablo le dijo: levanta. Y él saltó. Una persona que toda su vida estuvo así,
saltó. Creyó al instante. Creyó y obedeció. Pero fue más allá de levantarse, saltó. Si nomás uno muchas veces dura mucho tiempo sentado y se le duermen las piernas. Y se demora en pararse. Este hombre que llevaba tantos años, toda su vida, lisiado, no se levantó poco a poco, no, saltó. Tenemos que ir más allá, pero igualmente con la obediencia. Por eso nos dice Dios, levántate y continúa. Por eso nos demanda Dios que nos levantemos y continuemos, sin importar lo que sobrevenga. Mira lo que dice el versículo 11. Es el versículo 11 y 12, hermanas de Dios. ¿Se lo hace al 13? Entonces la gente hizo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua hispánica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo paños y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Sanó a ese hombre. ¿Pero qué pasó alrededor? Estaba en un pueblo idólatra. Pablo estaba trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estaba haciendo qué? La voluntad de Dios. Dice el versículo 11: entonces la gente, visto lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Saben qué? Idolatrando la creación de Dios. En este caso muchos ponen la mirada en el hombre, de pronto en el siervo de Dios, y no ponen la vista en quién, en el que obra por medio del hombre, el que se glorifica por medio del hombre. En este caso están poniendo la mirada en quién, en Pablo, pero peor aún, eran idólatras, estaban adorando y adoraban la creación de Dios. ¿Adoraban qué? La creación de Dios. Pero en este caso nosotros, como pueblo, como hijos, como cristianos, tenemos que tener nuestros ojos puestos en quién. ¿En el pastor? En Dios. ¿En la hermana que más ora? ¿En quién? Puestos los ojos en quién, en Jesús. Entendamos que Dios siempre va a orar, porque somos ¿qué? Instrumentos en la mano de Dios, siempre va a orar por medio de nosotros. Pero muchos idolatran al hombre, y el que obra es ¿quién? Dios. Vámonos al libro de Éxodo 20, sin perder Hechos 14. Éxodo 20, versículos 3 al 5. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No tendrás qué? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, ¿no qué? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tendrás que dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, ni te inclinarás, ni las harás. ¿A quién tenemos que darle la gloria? ¿A quién tenemos que honrar? ¿A quién? Porque estamos callados. Estamos tan callados. ¿A quién tenemos que darle la gloria? ¿A quién tenemos que honrar? A Dios, gloria a Dios. A Dios. ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? ¿En el hombre? ¿Qué dice la palabra? ¿Han puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No desviemos la mirada del Señor. No nos volvamos atrás. Muchos van a querer interponerse en la disposición que tú tienes para con Dios, y en la entrega que tú tienes para con el Señor, en la obediencia, en el sometimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quiere robar lo que Dios te entregó. Satanás busca destruirte. ¿Cómo anda Satanás? ¿Cómo qué? Buscando a quien devorar. Continúa diciendo la palabra. Vamos a Hechos 14. Dice el versículo 14: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis, que os anunciamos, que de estas vanidades nos convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Somos qué? Hombres semejantes a vosotros. ¿Qué estaban haciendo ellos? Enseñando sobre la idolatría, enseñando de que no es el hombre, sino de que es Dios, de que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración son para Dios. A veces hay muchas lisonjas, envanecen a las personas, pero es que usted sí, es que le pido oración a usted, porque si usted ora a Dios y la escucha, a Dios sí obra por medio suyo. Como dice el pastor, luego usted no puede orar. Luego Dios no le dio la misma autoridad a cada uno. Luego Dios no se glorifica por medio de cada uno. Entendamos que no es el hombre. Entendamos de que es Dios. Y si Dios obra de diferentes formas en cada uno de nosotros, de acuerdo a la disposición, de acuerdo a la entrega, de acuerdo a la intimidad que tengamos con Dios, a la relación que tengamos con Él. Así mismo Dios obra. ¿Qué nos demanda siempre Dios? Orad sin cesar.
La pregunta es, ¿oramos sin cesar? ¿O cesamos sin orar? Nos demanda Dios a que oremos sin cesar, a que estemos dispuestos, a que estemos apercibidos, a que seamos obreros aprobados, que siempre procuremos con diligencia presentarnos ante Él como aquellos obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que usemos bien su palabra. ¿Qué nos demanda Dios? Que lo continuemos buscando en la adversidad, en el desierto, en la prueba, en la dificultad. Dios nos demanda que nos levantemos y continuemos, que no desistamos, que no nos rindamos. Amén. Amén. Amén sí o amén no. Amén. Que no seamos idólatras de algún elemento, de pronto de algún hijo o algún esposo. Que no le quitemos ese primer lugar a Dios, porque a veces ponemos los ojos en el hombre, o en el trabajo, o en el jefe, o en las demás personas, porque queremos estar bien ante los demás, o queremos aparentar lo que no somos. Que dice la palabra que Él creó los cielos, la tierra, todo lo que hay, lo que existe, el universo. Entonces, ¿por qué quitarle ese primer lugar a Dios? ¿Por qué darle ese primer lugar a las demás cosas? El versículo 16: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y en las edades pasadas que ha dejado andar, Él ha dejado andar a todas las gentes andar en sus propios caminos. La pregunta es, si conocemos de Dios, ¿podemos andar en nuestros propios caminos? ¿Podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos seguir andando en la vieja naturaleza? ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra? Que el que crea estar firme, mire que no caiga. El que es nacido de nuevo, ¿qué? No vuelve a lo mismo. ¿Qué nos demanda Dios? Que andemos en pos de Él, que hagamos su voluntad en todo tiempo. A ver, el versículo 17: y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y haciendo tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Llevaron la palabra de Dios, estaban anunciando las buenas nuevas. Este hombre recibió sanidad. Esta ciudad puso los ojos en el hombre, hablándoles ellos de las vanidades del mundo, hablándoles ellos de la idolatría, pero aún así seguían mirando al hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre, o muchas veces nosotros, queremos que sea todo físico, que podamos ver las cosas, que podamos ver lo que Dios hace conforme Dios obra, que pueda ser visible. Pero entendamos de que Dios obra de diferentes formas, y de las formas que uno menos cree, que uno menos piensa.
Entendamos que el Señor es eterno, que Él es sobrenatural. ¿Y en qué se mueve? En lo sobrenatural. Amén. 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 El Señor se mueve en lo sobrenatural. Amén. Se mueve en lo sobrenatural y se manifiesta en lo natural. Se manifiesta en nuestras vidas. Se manifiesta en la humanidad. Se manifiesta en aquel que cree. En aquel que cree. Y quiere recibir. Él se manifiesta en nuestras vidas. Donde quiera vayamos, donde quiera estemos, lo que quiera estemos haciendo. Dice la palabra que así fuéramos al Seol. Ahí está el Señor. ¿Nos podemos esconder de Dios? No. No nos podemos esconder. Por eso nos demanda Dios que nos levantemos y continuemos. No te puedes levantar. Ya no tienes fuerzas. Ya no puedes continuar avanzando. ¿Qué nos demanda Dios? Que nos levantemos y continuemos. ¿Pero de qué forma? Con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con un corazón esforzado y valiente, conforme lo ha demandado Dios siempre. Amén. Pero debemos buscar ¿qué? ¿Qué debemos buscar primeramente? El reino de Dios. Su reino y su justicia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si tenemos un problema, que vayamos a su presencia. Si ya no sabemos, no hayamos qué hacer, busquemos respuesta en su palabra. Que lo invoquemos a Él. Que lo busquemos a Él. A Él. Disponiendo nuestros corazones para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Pero haciendo la voluntad de Él. Porque muchas veces nos habla en su palabra. Nos exhorta en la iglesia. Amén. Nos ministra. Nos redarguye. Pero seguimos igual. Seguimos con una fe débil. Seguimos con la duda. Seguimos peleando en los pensamientos. ¿A quién hemos creído? ¿Al Señor? ¿O le hemos creído a lo que estamos viendo? A lo que está sucediendo en este mundo, lo que está aconteciendo actualmente. Pero muchos tienen el corazón duro. A pesar de lo que ha pasado, catástrofes, inundaciones, terremotos, pérdidas, muchos aún endurecen más sus corazones. O lo buscan por miedo, por lo que está pasando. Pero como todo vuelve a la normalidad, como no vuelven a suceder cosas tremendas, se olvidan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo buscamos por necesidad, no más. Y lo olvidamos fácilmente. Muchas veces nos apresuramos a abrir nuestra boca y a prometerle muchas cosas que no cumplimos. ¿Y qué hacemos? Pecar contra Dios. Pecamos contra Dios y no nos arrepentimos de aquella promesa que le hicimos. En lugar de buscarlo, en lugar de seguirlo, en lugar de servirlo, vamos de mal en peor. ¿Qué quiere decir esto?
que decimos conocer a Jesús, pero lo negamos con nuestros hechos. Amén. Amén. Quitemos la idolatría de nuestras vidas, quitemos la religiosidad, quitemos el legalismo de nuestras vidas, saquémoslo de nuestros corazones y busquemos a Jesús. ¿Qué dice Isaías 55:6? ¿Qué dice? Buscar qué. Primeramente el reino de Dios. Isaías 55:6. Buscar a quién. Mientras. El tiempo de buscarlo es cuando. Cuando ustedes mueran. ¿Será que después de muerto lo puede buscar? El tiempo es ahora. Estamos en los últimos tiempos. Estamos como en los tiempos de Noé. Como dice la palabra, a lo malo están llamando bueno. A lo bueno están llamando malo. Amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 19 de Hechos 14. 19 y 20, hermana Cruz Dari. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 14. 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Dice el versículo 19 de Hechos 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Qué hicieron? Persuadieron a la multitud. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Anunciar las buenas nuevas de salvación, a manifestar el poder, la gloria de Dios, sanando a este hombre. Pero vinieron ¿quiénes? ¿Unos qué? Judíos. Hombres del pueblo de Dios. ¿En contra de qué? De la voluntad de Dios. Como muchos que creen que están bien, que hacen a su voluntad, que utilizan la palabra para qué, como un qué, como un pretexto, anunciando las buenas nuevas de salvación, manifestando el poder de Dios, y vienen a persuadir a la multitud para qué. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para verle. Lo apedrearon, ¿cierto? Lo golpearon. Y quedó como qué? Como muerto. Y Pablo se quedó ahí, ¿no es cierto?
apedreen a uno, dejarlo como muerto, ¿cómo sería lo tremendo, lo brutal, para pensar que estaba muerto de lo que hicieron contra él? Que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, ¿quiénes? Los discípulos. Dice la palabra, estando todos ¿qué? Unánimes. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y debemos pensar ¿qué? Pero Pablo tenía convicción. Nosotros debemos tener esa convicción. A veces tenemos un malestar o una gripa. O un dolor de estómago. ¿Qué hacemos? ¿Nos venimos a congregar o nos quedamos en la casa? Muchas veces nos quedamos en la casa. ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó ahí, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Pablo? Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. ¿Y al día qué? Al día siguiente. Al día siguiente. Ni siquiera reposó, ni siquiera esperó que sanaran bien sus heridas. Al día siguiente. Al día siguiente. Salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente. Quedó como muerto. Pero al día siguiente se levantó y se fue para Derbe, para otra ciudad. ¿Qué nos demanda Dios? Que nos levantemos